Hola a todos, muy buenos días. Les doy la bienvenida a la última clase teórica de la materia Teoría y Práctica del Acompañamiento Terapéutico, perteneciente a la tecnicatura que están cursando ustedes, chicas y Marce. Este video está disponible en el canal de YouTube y abierto al público para que lo puedan disfrutar. En este caso, en la materia Teoría y Práctica del Acompañamiento Terapéutico, vamos a estar trabajando los esquemas 30 a 35 del libro de Guillermo Fernández Dadam, Haciendo Caminos 3. Recuerden que, si bien vamos del esquema 30 al 35, el esquema 34 sobre prevención y demás cuestiones no va a estar incluido en el examen de fin de mes. ¿Cuáles son los temas que vamos a estar trabajando en esta unidad, la última de TEPAT, de esta materia? Vamos a ir trabajando el concepto de resiliencia y la postura de Boris Cyrulnik, de tutor de resiliencia que hablé la semana pasada. Vamos a trabajar el concepto de autorrevelación, la idea de supervisión en torno a la práctica del acompañamiento terapéutico. Ya vamos a ver que la autorrevelación tiene que ver con divulgar información del profesional en el proceso, y la supervisión va a evitar esa autorrevelación siempre que sea innecesaria. La base va a ser poder trabajar eso. La supervisión también va a combatir lo que se llama el burnout o el síndrome del quemado. También lo vamos a ver en mayor profundidad. Y vamos a hablar del compromiso con la tarea laboral o el engagement. Sobre la base de eso, vamos a hablar finalmente, salteando el tema de la prevención, las cuestiones ligadas a la ética en el acompañamiento terapéutico. En este caso vamos a trabajar el primer esquema, que es el concepto de tutor de resiliencia. Como ven en esa imagen, hay una persona que está con una roca y está sobre una montaña que también es rocosa. La idea de la resiliencia es que nosotros seamos resilientes como profesionales de la salud mental, pero que al mismo tiempo logremos que las personas que acompañemos puedan ser resilientes y poder superar las adversidades. Ahora, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia, Luther la define como un proceso dinámico. ¿Por qué dinámico? Porque todo el tiempo nos enfrentamos a situaciones complejas y tenemos que trabajar situaciones que no son del agrado nuestro, pero nos tenemos que adaptar positivamente a esas adversidades. Uno tiene que trabajar en equipo para enfrentar esos factores de riesgo, esas adversidades y todas las situaciones que tienden a ser críticas. ¿Cuál va a ser el origen del concepto? El origen del concepto va a ser el latín. Viene de la palabra resilio, que significa rebotar, volver de un salto. Hay que regresar al punto donde empezamos, pudiendo adaptarnos positivamente a la realidad que nos atraviesa. En ese interjuego, el acompañante terapéutico tiene que intentar resolver demandas y desarrollar competencias personales, ciertas habilidades que tenemos que tener los profesionales de la salud mental para resolver esas demandas. ¿Cuál es el objetivo? Que el paciente efectivamente sea resiliente. ¿Qué es la resiliencia? Básicamente, el texto plantea que la resiliencia tiene que ver con nacer en situaciones riesgosas y, a pesar de nacer en el riesgo, poder ser exitosos, prosperar, superar situaciones traumáticas, difíciles, adversas. Nosotros, como profesionales de la salud mental, tenemos que tener estrategias de resiliencia para trabajar con los pacientes y ser resilientes nosotros mismos, para trabajar en equipo y para trabajar con pacientes en lo cotidiano. ¿Cuál es el objetivo de ser resiliente con los pacientes? Lograr calidad de vida. Nosotros, como acompañantes terapéuticos y como profesionales de la salud mental, tenemos que tener ciertas competencias para poder desarrollar la resiliencia. La primera es la cooperación. Una persona, para trabajar en equipo, tiene que cooperar, tiene que operar con el otro. Además, tiene que poder resolver los conflictos de forma tal que, si hay un problema, sea resolutivo y tenga asertividad, precisión, ejecución en la tarea que va a estar haciendo. En ese momento, mientras coopera, es asertivo y resuelve los conflictos, puede manejar correctamente el estrés, porque todas las situaciones pueden ser estresantes. El AT tiene que poder manejar eso. Y también tiene que ser capaz de promover ambientes saludables. Nosotros, siendo tutores de resiliencia, tenemos que lograr que la persona sea como el ave fénix, que renazca después del trauma, del problema. La persona que se queda anclada en el trauma repite y tiene varias complicaciones, y eso hay que trabajarlo. Siempre
Desde nuestro rol siendo tutores de resiliencia de los pacientes, tenemos que ser un otro significativo para que la persona supere los conflictos, los traumas, los miedos, las dificultades que tenga. Tenemos que ser un sostén real, ser un punto de apoyo para que la persona pueda mover el mundo. El acompañante sería la persona que está abajo de la balanza y el paciente sería el que está sosteniendo la pelota. Digo, tenemos que ser orientadores para que la persona pueda salir adelante, ser tutores para que la persona pueda salir adelante. Yo les venía hablando que había competencias que tenemos que tener en cuenta. Son varias que dan la pauta de que el acompañante terapéutico fomenta factores resilientes y tiene resiliencia. Ahora, ¿cómo fomentamos la resiliencia en los pacientes? Por las competencias que tenemos que tener nosotros como ATs. Primero, tener la autoestima nosotros bien y poder trabajar la autoestima del otro. Desarrollar la inteligencia, tener sentido común, tener criterio. Mucha gente no tiene sentido común y, como decía yo antes, el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Entonces tenemos que trabajar esto y entender que el sentido común y la sensatez van a orientar la resiliencia en el AT. El autocontrol, el control nuestro, el control de sí mismo, va de la mano de la autoestima y de poder ser inteligente, incluso desde la inteligencia práctica y desde la inteligencia emocional. Tener capacidad académica. Ustedes están estudiando la tecnicatura de AT, lo cual celebro ampliamente. Están adquiriendo capacidades, competencias y se están desarrollando. ¿Para qué? Para afrontar y para resolver problemas, con apoyo, con ingenio. Todo es necesario para trabajar, sin embargo, el apoyo, si uno lo sostiene de más en el tiempo, la persona va a depender del acompañante. En realidad, lo que hay que promover es la autonomía, el empoderamiento, la independencia, siempre siendo sostenido, tutoriado por un AT. Otra herramienta clave que se los dije la vez pasada con la caja de herramientas es el humor y es la creatividad. Hay que ser creativos, captar la demanda del paciente y ver qué es lo que le pasa. Pero por sobre todas las cosas también tener pensamiento crítico. Poder analizar la propia práctica, para eso va a estar en juego la supervisión. Si uno trabaja desde la práctica profesional, uno tiene que tener una guía operativa para efectivamente lograr la resiliencia. Cuando uno piensa un plan de trabajo, tiene que pensar en objetivos redactados en verbos en infinitivo. ¿Cómo yo promuevo la resiliencia en los pacientes? Definiendo expectativas realistas, estableciendo reglas claras, fortaleciendo el autocontrol, la autoestima y el lazo social, fomentando la toma de decisiones. Yo tengo que ponerle una expectativa realista al paciente, reglas claras, pero tengo que lograr que el paciente tenga una mejor autoestima, esté mejor en cuanto a su autocontrol, que pueda vincularse bien y que pueda tomar decisiones, que pueda esperar en una fila, que pueda pagar, que se pueda sentar a tomar un café, digamos. Todo lo que tiene que ver con resiliencia va a permitirle a la persona salir adelante. ¿Qué es lo que se va a pensar también? Que la persona en ese actuar y en ese devenir, en esa estrategia, desarrolla habilidades y planteos de metas. Veníamos hablando hasta acá de este concepto. Ahora, la autorrevelación va un poco de la mano. La autorrevelación tiene que ver con brindar información. Tomé esa imagen porque tiene que ver con una especie de comunicación bidireccional. Este es el esquema 31 y vamos a trabajarlo pensando en la idea de autorrevelación. Tenemos que entender que la autorrevelación tiene que ver con cualquier dato que yo le dé de mi intimidad como AT al paciente. Eso puede ser iatrogénico. Y ustedes me van a decir, profe, ¿qué es iatrogénico? Iatrogénico es cuando uno hace alguna acción y esa acción es perjudicial para la salud del paciente. Es contraproducente. Muchas veces las personas hacen autorrevelaciones no de forma consciente y eso va a tener un impacto negativo. Uno se quiere acercar a la persona y le dice, no, a mí también me pasó lo mismo, mirá, yo pasé por esto, te doy tal consejo. No. Eso sería una autorrevelación. ¿Qué es lo que puede generar? Confusiones en el rol, el encuadre se empieza a volver poroso, pueden empezar a haber obstáculos, interferencias y malentendidos. A la larga uno no termina entendiendo cuál es el paciente y cuál es el AT. La manera de evitar la autorrevelación es la supervisión. Ya lo vamos a ver, que la supervisión es un espacio de trabajo que es necesario tenerlo en cuenta para evitar el burnout y la autorrevelación. La supervisión va de la mano del encuadre. El encuadre tiene que tener objetividad, tiene que establecer una alianza terapéutica entre paciente y AT, teniendo una cercanía óptima, como diría Carlos Sica desde la psicología social,
teniendo una cercanía, siendo empático, pero también respetando la alianza terapéutica. Tenemos corrientes que están a favor de la autorrevelación y corrientes que están en contra. Las corrientes que están en contra son las que venimos hablando, que tiene que ver con el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque transferencialmente el paciente nos deposita a nosotros cosas y a nosotros contratransferencialmente nos puede pasar algo en relación a lo que nos transmite el paciente. Si en ese interjuego y en ese proceso el AT se ve conmovido, se ve vulnerado frente a lo que le pasa al paciente, ahí se puede romper el encuadre. Las corrientes que están a favor de la autorrevelación son el humanismo y la terapia cognitiva, porque dicen que son estrategias de afrontamiento que hacen que el AT se vea como cercano y como una persona que también le pasan cosas y que eso se puede capitalizar para poder identificarse el paciente con el AT y poder salir adelante. Dentro de todo este juego de la autorrevelación, el supervisor entra en juego. ¿Por qué? Porque hay que ir trabajando e ir viendo, y el supervisor tiene que ir viendo si la autorrevelación es inevitable, accidental o deliberada. Si la autorrevelación dice yo soy inevitable, ¿qué es lo que va a pasar? Si algo es inevitable, es algo que va a afectar al tratamiento y va a afectar al ambiente terapéutico. El AT tiene un accidente, la AT queda embarazada, tiene una enfermedad, se tiene que mudar. Lo inevitable tiene que ver con el proceso. Es eso que no se puede esconder, va a pasar de todas maneras. Lo accidental va a tener que ver con aquello que, a diferencia de lo inevitable, es lo inadvertido. También se le llaman inadvertidas. Que tiene que ver con el lenguaje corporal. El tono de voz, la vestimenta, el perfume, todo lo que la persona utilice en su práctica cotidiana va a dar la información al paciente que sea necesario. Una vez estaba en el hospital trabajando y vi una chica rubia con aros muy grandes y una paciente le pegó una trompada porque era muy linda. Le dio información sobre la vestimenta que estaba utilizando porque no tenía ambo, tenía un perfume, tenía aros, estaba bien peinada. Eso transferencialmente le generó algo a la chica que estaba internada hace un montón y le pegó una trompada. Eso es algo accidental, es algo inadvertido, a diferencia de lo inevitable. También tenemos lo deliberado. Lo deliberado tiene que ver con revelar información desde una intención y desde un fin específico. Si es criteriosa, puede tener un efecto positivo, que era esto que les venía diciendo. La autorrevelación es mala si el AT quiere hacer catarsis con el paciente. Ahora, si es criteriosa y es deliberada y tiene un efecto positivo, eso lo tiene que trabajar el supervisor y el equipo de ATs en relación a la estrategia. Las autorrevelaciones tienen beneficios. Digamos, no hay que boicotearlas, sino que tienen que ser deliberadas, hay que poder saber usarlas, porque transmiten humanidad, hacen que el AT no sea un objeto sano, alejado de la realidad, y eso va a permitir fortalecer la alianza terapéutica entre el paciente y el AT. El paciente va a responder de otra manera porque lo va a ver al AT de otra manera, se va a validar la realidad y se van a normalizar tanto las conductas como las experiencias del paciente. Se va a fomentar el cambio porque el paciente va a ver que a la T le pasa, y si le pasa a la T que me está acompañando, ¿por qué no me va a pasar a mí? Eso va a generar una cuestión de empatía del paciente con el AT y va a proveer un feedback positivo porque el paciente se va a poder abrir más y va a permitirse la promoción de las motivaciones. Hasta acá lo que es la autorrevelación. Como les decía, la mejor manera de combatir la autorrevelación es con la supervisión. Por eso tomé esta imagen. En la supervisión siempre es clave que haya alguien que nos oriente, que nos guíe. Como ya vimos, es un agente externo. En la coordinación hay algo interno. ¿Qué pasa con el tema de la llave? Uno tiene que ir destrabando puertas, pero tienen que ayudarnos a abrir las puertas con determinadas llaves. Para eso está el supervisor, para guiarnos en ese proceso, para encontrar el punto correcto. La supervisión siempre es necesaria y puede ser individual o puede ser en grupo, pero la idea es poder aprovechar la experiencia. Que el AT haga catarsis de lo que le pasa, busque estrategias, pero tenemos que analizar quién pide la supervisión, cuándo la pide, por qué la pide, si la pide el equipo, la pide la institución, la pide un acompañante, la piden dos. Hay que trabajar las reacciones de todas las personas que piden o demandan la supervisión,
desde la ética y desde el encuadre. La supervisión sirve para trabajar la tensión entre AT y paciente. Es necesario poder pensar eso. ¿Por qué? Porque lo que se trabajan son las ansiedades y las angustias del AT en relación al paciente, el malestar, todo lo que le pasa, tanto lo bueno como lo malo. La supervisión sirve y la utilidad que tiene que ver con la protección psíquica de ambas partes. La protección psíquica es clave. ¿Por qué? Porque si yo voy quemado a trabajar y no aguanto más al paciente, no voy a generar ningún efecto positivo. La supervisión entra en juego como soporte simbólico para poder generar una escucha y poder generar una descarga adecuada. Hay dos autores, Valentin Barenblit y Susana Kuratz, que hablan del concepto de supervisión. Voy a arrancar con Kuratz porque es como la más conocida para ustedes. Kuratz decía y dice que la supervisión tiene que ver con trabajar puntos ciegos del acompañamiento terapéutico. ¿Qué son los puntos ciegos? Son estas cuestiones que tienen que ver con lo personal, que uno no las tiene elaboradas, que enseguecen la práctica del acompañamiento terapéutico. Uno no se da cuenta, las da por naturalizadas y eso termina afectando, termina siendo una resistencia inconsciente. Esos son los puntos ciegos, es lo que no tenemos trabajado. También Susana Kuratz dice que la supervisión es una posición ética. ¿Por qué? Porque sirve para cotejar y reformular las teorías que yo tengo para trabajar en torno a la propia práctica, viendo qué sirve, qué no sirve, qué va, qué no va. Barenblit habla de la supervisión y dice que permite controlar y analizar todas las reacciones emocionales. No habla tanto de puntos ciegos, sino que habla más de la emoción. Tiene que ver también con ayudar a mejorar condiciones y efectividad de la T. La supervisión va a estar centrada en el paciente, pero tiene que estar centrada en nosotros para mejorar y darle calidad de vida al paciente y calidad en la atención a la T. Y a su vez es un espacio que demanda el AT a otro especialista. En general, el acompañante terapéutico, dice Barenblit, no tiene tanta práctica y tanto entendimiento, entonces busca la ayuda en un supervisor que lo oriente en esa práctica. Para sintetizar esta parte, Kuratz habla de los puntos ciegos y de la posición ética, y Barenblit habla de la demanda de la T y habla de la calidad profesional de la T y la cuestión del análisis de reacciones emocionales. ¿Qué funciones tiene la supervisión? Lo pienso desde el lado de los verbos, lo mismo que decíamos de los objetivos. Hay que analizar la influencia del inconsciente de estos puntos ciegos en la función de la T. ¿Por qué? Porque todo lo que no tenemos elaborado nos bloquea y obtura esa práctica. Hay que ver qué obstáculos hay en juego en esa ejecución de la T, qué es lo que bloquea la práctica, y a su vez evaluar qué riesgos y qué posibilidades hay en que el rol se confunda. Si la persona no tiene elaborado algo personal, hay ciertos obstáculos y no puede ejecutar su tarea, y el rol está confundido, la supervisión va a entrar en juego para trabajar esos puntos ciegos. También va a servir para ver y analizar cómo actúa el AT y cómo actúa el paciente en relación a la estrategia, en relación al juego que se plantea. Uno va a poder valorar, captar y pesquisar las autorrevelaciones para ver si son beneficiosas, son deliberadas, debatidas en equipo o son distorsionadas según el momento que se dé. Y un concepto que vamos a ver mucho más adelante va a tener que ver con el goce, en el sentido lacaniano, que es la repetición de un síntoma, esa mezcla de placer y displacer. Hay que indagar en esas situaciones de goce que son opositoras a la cura del paciente. Si trabajamos con un caso de adicciones, hay algo que se puede repetir. Si trabajamos con una neurosis obsesiva, también va a haber repetición y va a haber goce en el síntoma. Entonces tenemos que trabajar con las situaciones de goce y eso que se repite constantemente. Veníamos hablando de supervisión, ahora vamos a pasar a otro concepto clave, que es el burnout, tal cual como están viendo ahí, esta cuestión de el síndrome del quemado o de estar prendido fuego por el estrés laboral o por un montón de cosas. Vamos a ver la relación directa entre burnout y engagement. Vamos a ir punteando ambas cosas. El burnout básicamente lo podemos definir como un cansancio físico y emocional atravesado por la pérdida de motivación, en la cual el profesional siente que no está haciendo bien su tarea y que está fracasando lo que está haciendo. Eso va a afectar el engagement. ¿Qué es el engagement? El engagement es el compromiso y el entusiasmo que tiene el profesional
con la tarea, tanto en el vínculo laboral y en la cultura organizacional. En muchas instituciones, si uno no se siente escuchado, no se siente valorado, va cansado a trabajar, físicamente está cansado, lo tienen en negro, no le pagan en tiempo y forma, básicamente eso va a afectar la tarea y la ejecución de la tarea en sí. Además tienen que pensar que la manera de neutralizar el burnout es el engagement. El engagement termina siendo un neutralizador, porque si hay compromiso la persona evita estar quemada. Hay que cuidar a nuestro rol como acompañantes terapéuticos porque somos agentes de salud en un contexto enfermo muchas veces. Y el lugar de trabajo, si no es bueno, si el coordinador nos maltrata, la supervisora nos grita, no nos escucha, no asume que se equivoca, todo termina siendo un ambiente de riesgo. Pero ¿qué pasa? Yo tengo que identificar cómo diagnosticar este cansancio físico y emocional, esta pérdida de motivación. Hay una relación directa entre burnout y engagement porque a mayor compromiso, menor burnout. A mayor burnout, menor engagement. Ahí viene el problema. ¿Cómo diagnosticamos el burnout? Por 3 áreas sintomáticas: el agotamiento emocional, la despersonalización y el problema del logro personal. Agotamiento emocional, despersonalización y problema del logro personal. Con estos 3 síntomas podemos detectar que un profesional está atravesando el burnout. El agotamiento emocional tiene que ver con ¿qué? Con que la persona ya está vacía, está seca, está sin batería emocional y no puede enfrentar conflictos, no tiene energía, está tan cansada que no puede afrontar lo cotidiano. Porque le pasa algo personalmente, porque está excedido de trabajo. El agotamiento emocional tiene que ver con eso. La despersonalización tiene que ver con perder la capacidad empática, ser insensible hacia el otro. Muchas veces, si una persona está quemada, termina siendo insensato, insensible. Y siempre hay que trabajar, como vimos con el tema de la caja de herramientas, con la empatía. No hay que tener ni actitudes negativas ni distantes. En este proceso, también lo que se puede perder es la misión de la T y se pueden perder los ideales. Esto, bueno, voy a ayudar, voy a estudiar para generar un mundo mejor, para ayudar en la inclusión de la gente, y a la larga eso se cae. Bueno, no hay que caer en la despersonalización tampoco. Y finalmente el problema del logro personal. Cuando hablamos del problema del logro personal, decimos que se ve afectada la autoestima, hay autorrevelaciones que no son deliberadas, los intereses empiezan a bajar, la expectativa baja, empieza a haber indiferencia, la persona no se siente cómoda y no siente que profesionalmente le sume lo que está haciendo. Teniendo en cuenta estos 3 síntomas, podemos diagnosticar perfectamente que un profesional de la salud mental tiene burnout. ¿Cuáles son los factores estresantes alrededor del burnout que pueden disparar estos 3 síntomas? Que los roles no estén claros, que la persona tenga un montón de pacientes y esté sobrecargado de trabajo, que tenga miedo a contagiarse, imagínense con el tema del COVID ahora peor más, que haya escasez personal en cuanto a la persona sentirse vacía, el cuidar o el acompañar pacientes graves, como lo he hecho yo durante años con pacientes en situación de calle también, es cansador. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar también? Puede haber distorsiones de la organización, la cultura puede ser turbia y no promover el engagement. Una situación social o en un contexto donde hay que cuidar el trabajo puede ser que se afecte o que genere condiciones de burnout. La manipulación política, el contexto también puede pasar, la sobrecarga laboral que va de la mano de la sobrecarga de pacientes, pero la sobrecarga de trabajo la entendemos como el armar informes, lo burocrático, las reuniones y demás, o algún conflicto de equipo que ninguna institución es capaz de eso. El burnout, básicamente, más allá de estas 3 áreas sintomáticas, dispara estrés por problemas con la familia, el paciente o el equipo. Dentro de estas 3 áreas que decíamos, agotamiento emocional, despersonalización y problemas del logro personal, entran en juego 3 síntomas que remiten al cuerpo, a la psicología y a la conducta. O sea que los 3 síntomas son lo fisiológico, lo psicológico y lo conductual. Lo fisiológico tiene que ver con ¿qué? Con todo lo corporal en cuanto al cansancio, cefalea, insomnio, vómitos, contracturas, fatiga, incluso problemas del corazón. Todo eso termina repercutiendo en lo corporal. Desde lo psicológico entra en juego la baja tolerancia a la frustración, cierta labilidad, cierta rigidez en la tarea,
cierta desesperanza o carencia del futuro, un monto considerable de ansiedad, todo lo que tenga que ver con lo emocional. Lo conductual va a tener que ver con cómo la persona externamente reacciona frente a esos estímulos, con hostilidad, con impulsividad, generando conflicto, incluso no pudiendo concentrarse, llegando tarde, faltando y demás. ¿Cómo trabajamos estos tres tipos de síntomas, tanto el fisiológico como el psicológico como el conductual, con estrategias de afrontamiento y prevención? Las formas de prevenir el burnout van a tener que ver con ¿qué? Con el tiempo libre, con la recreación, con reducir hábitos nocivos. Si la T fuma mucho, se puede debatir el tema para que no esté tan ansioso. Capacitar al equipo de acompañantes para que haya psicoeducación de los mismos acompañantes, programas preventivos, siempre espacios de formación para poder hablar, para evitar que la persona se queme. ¿Cómo vemos el burnout y cuáles son las consecuencias más allá de la prevención? Que la persona quiera cambiar de profesión, porque está quemada. Me pasó a mí haciendo selección por un montón de años, que terminé con un síndrome de burnout parecido, y hoy por hoy lo hago de manera freelance y de manera o a modo de asesoría. Entonces uno termina cambiando de profesión y termina cambiando de ámbito. Puede haber conflictos vinculares, enfermedades psicosomáticas, vitiligo, psoriasis, uno nunca sabe por dónde se puede disparar, que la persona empieza a consumir sustancias, como le dije antes con el tema del cigarrillo, algún problema de salud, la calidad terapéutica se puede ver deteriorada y la persona empieza a faltar y empieza a tener insatisfacción laboral. Como estaba la frase de Jacobo, billetera mata galán, yo voy a hablar del engagement diciendo que el compromiso mata el incendio. ¿Por qué? Porque el engagement tiene que ver con comprometerse e implicarse personalmente con el trabajo y con la cultura organizacional. Uno se puede implicar con el trabajo, pero no implicarse con la cultura donde está trabajando porque no está de acuerdo con un montón de cosas. Pero sin embargo uno no deja de hacer su trabajo. El engagement tiene tres condiciones claves: el vigor, la dedicación y la absorción. El vigor tiene que ver con esta energía, esta vitalidad que yo siempre les digo en clase que la tengo, porque tiene que ver con esta energía, esta potencia, esta resiliencia en la tarea, el salir adelante. Si yo hablo en clase así, y hablo todo lento, y hablo todo así, no estoy teniendo vigor al momento de explicar. Porque uno puede tener dedicación en la tarea, pero no ser vigoroso en lo que está haciendo. La dedicación tiene que ver con el entusiasmo, con la inspiración y con el sentido de pertenencia al trabajo que uno está teniendo. Y el concepto de absorción no lo vean como algo negativo, sino que tiene que ver con el sumergirse en la tarea, para concentrarse y desplegar todo el potencial. Como les decía, respecto del engagement, el compromiso mata incendio, billetera mata galán. ¿Por qué tomé compromiso mata incendio? Porque hay tres tipos de compromisos o de engagement: el intelectual, el afectivo y el social. El social tiene que ver con aprovechar las oportunidades de formación, de capacitación, de poder charlar con el equipo, de trabajar en una institución seria y cómoda. Tiene que ver con capitalizar las chances que nos da el mundo laboral. En lo afectivo va a entrar en juego el tema de sentirse bien al hacer el trabajo. Yo me tengo que sentir bien al hacer la tarea y tengo que mejorar y aportar mayor creatividad desde lo afectivo. Y lo intelectual va a tener que ver con ¿qué? Con capacitarme constantemente, con pensar en el trabajo y tener una actitud de mejora y una predisposición a mejorar. ¿Cómo trabajamos la prevención en el acompañamiento terapéutico respecto al burnout? Distribuyendo tareas, generando cuestiones más equitativas, analizando las posturas que tiene el coordinador. Por ahí el coordinador no está preparado para el rol, es incapaz, le cuesta intelectualmente. Hay que ver qué posturas tiene el coordinador en esa distribución de tareas también. Hay que ver qué carga de trabajo tiene la T. La capacitación tiene que ser continua. Hay que generar psicoeducación tanto con el equipo, o sea, con el coordinador, el supervisor y con los acompañantes terapéuticos, tratando de encontrar espacios de recreación. Si pueden ir todos los acompañantes a un campo a pasar el día y a despejarse y a hablar de otra cosa, eso está buenísimo. Hallar soluciones creativas, bajar la incertidumbre y generar la potenciación de la comunicación. Siempre es clave en los equipos de trabajo que se pueda potenciar la comunicación reduciendo la incertidumbre. Mientras mejor me comunico, más claro voy a estar, sosteniendo la energía y entendiendo que siempre hay que fortalecer la idea del cuidado del cuidador. Tenemos que
hacer profilaxis, prevención en la práctica de la T para evitar el burnout. Siempre valorando al equipo de trabajo, porque muchas veces los coordinadores no lo valoran, sí hay que valorar, porque siempre lo que importa es la motivación, la autoestima, el mérito y el trabajo en equipo. Poder ir trabajando todas estas cuestiones es central para prevenir el burnout. Para cerrar, voy a hablar del esquema 35. Recuerden que el 34 lo vamos a saltear. Vamos a hablar de la T y la ética. Tenemos que entender que la ética es nuestro faro porque es el conjunto de recomendaciones o sugerencias que se pueden llegar a hacer en la práctica de la T. Tiene que ver con los derechos y tiene que ver con las obligaciones. La ética tiene que ser el vértice de la tarea de la T. La ética en sí, como disciplina, trabaja la tolerancia, la posibilidad de respetar las decisiones de los pacientes, que la persona tenga libertad para decidir y de elegir, y uno se tiene que adecuar a eso, si tiene determinado culto, determinada religión, determinada ideología, si quiere, no come carne, siempre hay que respetarlo desde lo ético. Uno tiene que generar un trato equitativo, justo y digno, porque cada paciente merece ser respetado. Hay que tratar con equidad. La ética está ligada directamente al buen juicio, nos plantea como disciplina qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer y nos incita al cuidado del otro. Con integridad, con actuación, con un planteo serio de lo que uno está haciendo. ¿Qué es lo que estudia la ética? La ética estudia la reflexión y el acto moral. ¿Qué va a tener que ver con los valores, las ideas? Si esos valores y esas ideas van en contra del acompañamiento terapéutico, sí hay que trabajarlo. Si no, uno tiene que poder respetar la reflexión que hace el paciente y el acto moral también. Siempre hay que preocuparse por los actos y hay que tener dignidad en la tarea que uno está haciendo. El objeto de estudio es la moral. ¿Qué es la moral? Es el conjunto de preceptos, prohibiciones y permisos que nos dan la pauta de lo que tenemos que hacer y lo que no, y nos dan un saber para poder actuar, siempre considerando los valores, tal como ven ahí. La ética tiene que ver con la ejecución reiterada de actos. Yo voy a empezar a hacer algo, lo voy a empezar a hacer bien y voy a formar parte de un equipo de trabajo como AT para trabajar un encuadre. Dentro de eso va a estar la moral, que van a estar los valores y las ideas, esas normas de conductas que va a tener la persona para poder trabajar y poder armar su quehacer y su tarea diaria. Esto les va a sonar porque lo estamos viendo y lo vimos y lo están haciendo con el parcial de método. Son los 4 principios de la ética. Recuerden, cuando uno trabaja en un acompañamiento terapéutico o en investigación también, tiene que ser equitativo, tiene que respetar los derechos y proteger a las personas. Eso es solidario con el principio de justicia. La no maleficencia tiene que ver con ser responsables y no dañar, ni perjudicar, ni abandonar al paciente en ese proceso. Uno tiene que siempre buscar el bien con cuidado y con calidad en la tarea de la T. La beneficencia es ese concepto y remite a la idea de ética también. Y la autonomía va a tener que ver con qué? Con decidir libremente, con empoderar, con liberar y con que el paciente pueda tener sus propios criterios. Tanto la autonomía como la beneficencia, como la no maleficencia, como la justicia, son los 4 principios que forman parte de la ética. Pero la autonomía y la justicia siempre van a estar en el primer nivel, porque son las posiciones primordiales. ¿Por qué digo que la autonomía y la justicia? Yo tengo que tratar equitativamente a todos los pacientes y tengo que darles empoderamiento. Uno tiene que ser prudente frente al conflicto y tener confidencialidad. Si no quiere el paciente que se hable de su sexualidad, de un problema con un familiar, de un tema de trabajo, uno tiene que resguardar esa intimidad y esa privacidad como vimos en el primer parcial. Planteando el tema del consentimiento, definiendo límites, encontrando un equilibrio, sin caer en los excesos. ¿Por qué? Porque el paciente no tiene que caer en el abuso de sustancias, ni el AT tiene que caer en una confianza excesiva. Uno tiene que definir los límites para encontrar esa cuestión equitativa. Si uno sale a la calle y está con el paciente y por ahí le empiezan a gritar o pasa algo, uno tiene que evitar abusos posibles y discriminaciones. Los pacientes no tienen que ser discriminados porque hay que defenderlos en situaciones de abuso de poder y de derechos. Hay que cuidarlos desde la autonomía y desde la justicia. Y para ir cerrando esta clase, vamos a hablar del botiquín. ¿Cuáles son los elementos que tiene que tener el AT en la valijita para poder sentarse y poder decir, bueno, me voy a poner a trabajar con un paciente, voy a empezar a supervisar, a hacer mi tarea?
¿Qué elementos tengo que trabajar? Primero, la información organizada sobre el paciente. Tener informes, una historia clínica, un planteo claro de lo que estoy haciendo. Siendo creativos, siendo inteligentes y manejando el azar, la probabilidad. Pueden pasar un montón de cosas. Yo les conté que un paciente casi se me escapa y no se me escapó por una intervención que me salió bien. La creatividad, la inteligencia y el manejo del azar son claves en este proceso. Hay que lidiar con lo complejo también. El botiquín tiene que tener esto de lidiar con lo complejo y explicar de manera concisa. Si hay un problema, uno tiene que tener asertividad, tiene que comunicar y tiene que ser claro, pero siempre considerando el interés del paciente, no imponiendo algo porque a mí me interesa, sino que yo lo tengo que negociar, lo tengo que mostrar y lo tengo que exponer viendo que al paciente le interese, incluso indagando y viendo qué intereses tiene. Hay que ver qué actividades se van a hacer para explicarle al paciente qué utilidad tiene lo que vamos a hacer. Si vamos a ir al Tigre, si vamos a ir a nadar, si vamos a ir a un campo de deportes, explicarle por qué. Estimular a que el paciente se implique en su propio tratamiento y que haga psicoeducación, el AT respecto al paciente, que la persona pregunte, que se sienta protagonista, que no tenga un lugar pasivo frente a su situación. Vuelvo a lo mismo, el respeto por las creencias, los valores, los hábitos del paciente también son claros. Hay que explicar y generar beneficios para evitar perjuicios, pero siempre procurando la autonomía y el autocuidado del paciente. Todos estos elementos los metemos en el botiquín y nos lo vamos a llevar para evitar las autorrevelaciones innecesarias, para evitar el burnout y para evitar todo lo que pueda dañar la calidad de vida del acompañado y la calidad laboral del acompañante. Hasta acá la última clase conceptual de hoy y del cuatrimestre en sí. Voy a cerrar con una frase que tiene que ver con todo lo que veníamos hablando, que es de Diego Gracia Guillén, que dice así: toda sociedad quiere que los mayores poderes estén en manos de las mejores personas. En esto las cosas no han variado. Un profesional debe verse siempre como lo que es, un privilegiado, detentador de enorme poder social, y por ello mismo, investido de autoridad, pero también de abrumadora responsabilidad. Nosotros, como acompañantes terapéuticos, tenemos una responsabilidad. Todas las personas que tienen una formación académica tienen un puesto de poder, pero nunca hay que abusar del poder, sino que hay que utilizar ese privilegio y ese poder social en pos de ser responsables y de tener autoridad. Una persona en un puesto de poder no tiene que ser autoritario, sino que tiene que ser autoridad. Y autoridad, en el fondo, significa hacer crecer. Los poderes tienen que estar en las mejores manos y la responsabilidad también. Esto decía Diego Gracia Guillén. Desde ya, la próxima clase vamos a hacer el repaso integral de todos los temas del módulo que les armé. Hasta acá es el material que va a entrar por el parcial. Desde ya les agradezco muchísimo que se hayan tomado el tiempo de ver este video. Al grupo de la Tecnicatura lo veo la semana próxima por Zoom para poder hacer el repaso. Desde ya, muchísimas gracias por ver este video. Será hasta el próximo encuentro. Chau, chau.